Hoy hablamos de bioética y religión, así comenzamos el programa y hemos decidido comenzar así porque realmente el 8 de marzo se celebra la festividad de San Juan de Dios. Nuestra mirada se sitúa en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona. Nos acompañan dos médicos, Juana Mari o Juana Caballín, ha sido durante mucho tiempo además responsable del Comité de Ética de San Juan de Dios. Juana, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y a casi felicidades también por la festividad, ¿no? Sí, sí. Nos acompaña también Koldo Martínez, médico intensivista, presidente de la Asociación de Bioética Clínica. ¿Qué tal, Koldo? Hola, ¿qué tal? Muy Buenas bien, tardes. gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, un día importante, ¿no? Difícil nexo de unión, difícil unión la bioética y la religión, Koldo. No, yo diría que no. De hecho, a lo largo de la historia ha habido muchas voces que decían que era imposible hacer ética sin religión. Afortunadamente esto ya es una cosa del pasado y hoy todo el mundo acepta que efectivamente hay una ética religiosa, pero hay también una ética civil, cívica, ciudadana, que puede tener sus influencias desde la religión y que las tiene muchas veces, y una ética también civil, cívica, ciudadana, que no tiene por qué tener ninguna relación con la religión y que nace pues, del acuerdo razonado y razonable entre la ciudadanía. ¿Cuál es la labor, Juana, del Comité de Ética en el Hospital San Juan de Dios? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales, bueno, pues desde luego en un centro hospitalario donde se cuida la vida y se cuida el final de la vida? Primero, fíjate, te voy a decir, hablando de lo que comentaba Koldo de la relación entre ética y religión, o por lo menos entre la ética y una institución religiosa, el primer comité de bioética en España fue el del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Entonces, la orden hospitalaria tiene una larga tradición y una larga participación en las cuestiones de la ética, y además yo creo que con una postura muy reflexiva, abierta y dialogante. Y nuestro comité es uno de los acreditados en Navarra. Tiene, como cualquier comité hospitalario, tiene unos objetivos de análisis de situaciones un poco conflictivas o muy conflictivas que pueden preocupar en un momento determinado a quien atiende a un paciente, y otro objetivo importante es el de la docencia, que es lo que intentamos también hacer de una forma continuada. Hoy, por ejemplo, la conferencia que va a impartir Koldo va dentro de ese objetivo docente del comité. Sí, Koldo, ante situaciones extremas, por ejemplo, en una situación de final de la vida, complicado, con mayores complicaciones, ¿qué prima realmente? ¿La ética, la bioética, los valores morales y religiosos de la persona, de la familia? Hombre, priman fundamentalmente los valores de todos. Y yo creo que los profesionales sanitarios tenemos que hacer además un esfuerzo ímprobo en intentar preservar y en intentar realizar en esas decisiones que tomamos al final de la vida de nuestros pacientes los valores del paciente, los valores de sus seres queridos, los valores de los profesionales, los valores de la institución, los valores de la sociedad. Y ese es eso es una tarea que desde la ética, desde la bioética, desde luego impulsamos y pretendemos implantar. Juana, supongo que os encontráis con situaciones, bueno, pues de diferentes calados, ¿no? Obviamente, personas que quizá profesan diferentes religiones, con distintos criterios. ¿A qué situaciones extremas os habéis enfrentado o os enfrentáis en el día a día? Yo creo que las situaciones extremas forman parte de la vida cotidiana. Una situación extrema es la transición de la vida a la muerte, por decirlo de alguna manera, que cada uno vive individualmente. Y yo no sé si te refieres a qué problemas podemos tener. Por ejemplo, podemos tener un problema en cuanto a que no haya acuerdo en la toma de decisiones, en lo que decide, en lo que quiere el paciente y en lo que quiere la familia. Pero bueno, eso luego sí que hay una cosa muy importante, que es la relación de comunicación, que siempre nos toca esa labor de mediación, y luego también tienen su importancia las leyes, que eso lo han calibrado y lo han enfocado de una forma bastante concreta, precisamente para estas situaciones extremas. De hecho, tenemos la ley que se le llama la ley del final de la vida o de la muerte digna,
y que no data de hace tanto tiempo, pero probablemente respondió a una necesidad. ¿Se recomienda a las personas hablar quizá de cómo quieren afrontar la muerte? Bueno, es fundamental, es fundamental. Las personas nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos dejan y al final nos morimos, ¿verdad? Pero esta fase final del morir es algo que nos provoca sentimientos de ambivalencia muy potentes y tendemos a no pensar en el final de la vida y sin embargo todos los que hemos nacido vamos a morir, afortunadamente además. Y es bueno pensar en esto, es bueno no solo pensar en esto, sino hablar con tus seres queridos y hablar con los profesionales sanitarios que más cerca tienes de cuáles son tus ideas respecto de la muerte, de cómo te sientes ante la enfermedad, ante las pérdidas, ante la vulnerabilidad, ante la muerte, ante el dolor por la pérdida de seres queridos, porque todo eso orienta a los profesionales y a las personas que te quieren a la hora de tomar decisiones respecto de tu final, ¿no? Sí, bueno, entre situaciones hipotéticas y muy reales de la vida misma, ¿no? Como decías también, Juana, pensemos en una persona quizá en estado vegetativo, ¿no? Y una persona muy religiosa o de una familia muy religiosa, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué punto prolongar la vida? Esa sí que es una cuestión muy complicada. Creo que no están lo suficientemente difundidos los testamentos vitales, como les llamamos habitualmente, que podrían orientar en el sentido de la toma de decisiones en un momento como el que planteas. Yo creo que tampoco se puede hablar de lo que desearía o haría otra persona y que la medicina también en estos casos puede aportar lo que es conocimiento, pero desde luego no puede aportar decisión. En San Juan de Dios hay una unidad de daño cerebral, que son pacientes en estado vegetativo permanente. Sí que esta situación también ha cambiado, yo creo que mucho, y me imagino, bueno, si no, Koldo me podrá corregir, con la aceptación social de la limitación del tratamiento cuando la situación es irreversible. Pero claro, también depende mucho del proyecto vital que tenga previamente la persona que se encuentra en ese estado y que hay que valorar y hay que respetar también. Es complicado y sobre todo que no se puede dar una respuesta genérica, hay que dar una respuesta individual y que siempre se evalúa constantemente. Koldo, ¿desconectar para salvar la dignidad? Bueno, no, a mí no me gusta hablar mucho del tema de la dignidad, porque la dignidad sirve para un roto y para un descosido. La dignidad sirve para luchar denodadamente en contra de la eutanasia y sirve para defender la eutanasia. A mí no me gusta hablar de la dignidad. Desconectar sí, cuando la desconexión es concordante con lo que el paciente desea, desconexión sí cuando a través de esa conexión a determinados aparatos no estés ofreciendo nada positivo al paciente, desconexión sí cuando el paciente rechace ese tratamiento, es decir, pero yo no suelo hablar de dignidad, es decir, yo hablo de desconexión sí, si eso respeta los valores del paciente y esos valores lógicamente son más o menos acordes con los valores de la sociedad, de los seres queridos, de los profesionales que le atienden. Bueno, hoy nos quedamos con estas reflexiones sobre todo sobre la vida y el final de la vida, aprovechando la celebración de San Juan de Dios el próximo 8 de marzo. Esta tarde hay una conferencia prevista, ¿verdad? Una mesa redonda con Koldo Martínez, con Juana Caballín. Conferencia en ese caso, efectivamente, el presidente de la Asociación de Bioética, que es el doctor Koldo Martínez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por tantos años, también a San Juan de Dios, ¿verdad? Bueno, creo que con el homenaje, ¿no?, a las personas que llevan 25 años trabajando allí. Sí. Pues enhorabuena a todos. En cierta medida creo que todos hemos tenido alguna referencia en ese hospital, ¿no?, quizá con nuestros mayores. Y siempre, bueno, pues yo creo que con el agradecimiento. Un hospital con unos profesionales sanitarios a los que hay que aplaudir porque están haciendo un trabajo inmejorable. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, Gracias Juana y Koldo. Hasta pronto, doctores. Gracias. Bueno, y nosotros seguimos adelante, así comenzamos el programa y el programa sigue con cine, por cierto, porque ayer, bueno, se vivió una tarde-noche espectacular en Tudela con David Trueba como protagonista. Vean.
Cuando David Trueba estaba presentando a la prensa su película Vivir es fácil con los ojos cerrados, no podían imaginar el homenaje que iba a tener lugar a continuación. Le acompañaban dos de los actores protagonistas, Jorge Sanz y Ramón Fonseré, a quienes dedicó los 6 Goyas que, según David Trueba, no van a cambiarle la vida. En la mía no demasiado, porque yo ya había venido a Tudela varias veces y es como el primer acto cinematográfico que he hecho después de los Goya y estoy encantado de que sea en Tudela para apoyar esta muestra de cine. Antes de la presentación al público, entraron a la sala del Cine Moncayo todo un elenco de amigos fetiches para David. Directores, productores, periodistas, fotógrafos, el cantante Víctor Manuel y su hermano, Fernando Trueba. La cara de sorpresa de David al verlos hablaba por sí sola. Todos ellos le dedicaron sobre el escenario palabras de cariño, con mucho humor, sobre todo su hermano Fernando. Cuando yo conocí a mi hermano, no pesaba ni 3 kilos. Era un tipo que no valía absolutamente para nada. Se cagaba encima. Estaba todo el día gritando. No sabéis el trabajo que a mis padres y a mis hermanos y a mí nos ha costado que llegue a hacer estas películas como la que vais a ver. Pero la noche no acababa ahí. De repente irrumpieron Santiago Segura, Javier Cámara, Goya al mejor actor por esta película, y Marina San José. Gracias, David, por hacer estas películas tan maravillosas. Todo un actor lo único que necesita es un buen guión y en esta ocasión lo he tenido. Un papel de Goya y llama a otro actor, a Javier Cámara además, joder. Que es un tipo, como veis, vamos, se hacía de ayudante mío en la primera película esta de Torrente. Tras la entrega del premio Castil de Tierra, que reconocía su trayectoria en esta 20ª edición de la Muestra de Cine Español, Trueba daba la vuelta al homenaje, rindiéndoselo él a cada uno de sus amigos y dando muestras de su humildad. Sí que me gustaría transformar, si no os importa, por una cuestión yo creo de cortesía, esto en la realidad lo que debería ser, que es que David Trueba homenajea a todas estas personas que están aquí detrás. Como colofón, todos juntos se hicieron una foto para el recuerdo de este homenaje sorpresa que también se hizo el año pasado a Maribel Verdú. Buena sorpresa, ¿eh? Desde luego, menuda noche de fiesta en Tudela. Luego, dentro de un rato, nuestra compañera Merche Añón nos va a ofrecer una conversación que mantuvo con el director madrileño David Trueba, sorprendido. Además, hizo esa entrevista, Merche, antes de que llegara, bueno, pues todo el plantel de actores, el hermano de David Trueba, en fin, y Jorge Sanz y Víctor Manuel y todos los que estuvieron allí, ¿no? Bueno, nosotros seguimos ahora adelante y hablamos con dos mujeres, con Pilar Bobes y con Tere Sáez. Hablamos con ellas porque forman parte de una organización que lucha en cierta medida por hacer visible una opinión crítica con el anteproyecto de ley del aborto, la ley del aborto, esa modificación planteada por el ministro Gallardón. En diferentes ciudades españolas se han registrado simbólicamente, podríamos decirlo así, los cuerpos de las mujeres. Pilar Bobes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Pilar. Gracias. Tere Sáez, ¿qué tal estás? Bienvenida, Tere. Pues bien, encantada Gracias. otra vez de estar aquí. Por acompañarnos. Y además acompañada de Pilar, pues me da también Buena mucho gusto. compañía también, exacto, ¿verdad? Exacto. Pues gracias, por supuesto, a vosotras por hacernos un hueco. Bueno, proyecto de ley del aborto que habéis calificado, se ha calificado como anacrónico, como criminalizador. Esto hace llevar a registrar los cuerpos de la mujer. Es un registro simbólico, irónico, Pilar, pero con fondo, ¿no? Con contenido. Cuéntanos. Bueno, pues es una acción que en un momento determinado se decidió por parte de las mujeres jóvenes y bueno, nosotras dentro del CONFIN pues lanzamos la idea de que se podía hacer. Tiene que ver con el aborto y tiene que ver con otras muchas cosas. Quiero decir que no es exclusivamente una cuestión relacionada con el aborto, sino una cuestión relacionada con cómo las mujeres nos sentimos dueñas o propietarias de nuestra propia vida en general, ¿no? Y es por lo tanto una acción simbólica, sin más. Sin duda alguna, bueno, pues quizá como punto de partida puede tener el tema del aborto o el derecho a la libre maternidad, pero entraña otra serie de valores y de ideas también, ¿no? Tere, realmente, bueno, pues entiendo que el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Sí, bueno, que esto efectivamente, como dice Pilar, es muchísimo más amplio. Es decir, la interrupción voluntaria del embarazo es uno de los temas, pero que en general es sobre tengo derecho a mi sexualidad, a ejercerla, no como hace 50 años que parece ser que no teníamos, sino que realmente, bueno, mi cuerpo es mío y por lo tanto tengo posibilidad y capacidad de decisión. Yo creo que es muy molesto y de hecho hay bastante empeño y otra vez a vuelta a esta idea de que las mujeres somos un poco niñas, incapacitadas, digo, porque se está utilizando casi hasta para catalogar a las princesas, ¿no? O sea, decir, ya vale, ¿no? O sea, decir, nosotras
somos mujeres y por lo tanto con toda la posibilidad y el ejercicio y capacidad de decidir sobre nosotras y nuestro cuerpo en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, claro, es verdad que es un tema donde quizás en Navarra hay más sangrante, en el sentido de que, bueno, ha habido hasta incumplimientos importantes de leyes, ¿no?, relacionadas con este tema. Es decir, ha habido una ley que jamás se ha querido aplicar o mal, y que de alguna manera diríamos que contraviene decisiones que van más allá. Es decir, que en este momento, por parte de muchos movimientos, en concreto al que nosotros estamos con FIN, estamos viendo la revisión de la famosa CEDAW, que es una convención importantísima a nivel de garantista de derechos a nivel mundial, que es de obligado cumplimiento por los países que la han firmado desde el año 79, que está en vigor, una convención de la ONU. Y todo esto son incumplimientos de realmente lo que se debe de garantizar a las mujeres, ¿no? Ni qué decir tiene, vamos, el susto que llevamos todo el mundo encima con el informe que salió ayer referente a la violencia de género, ¿no? Quiero decir que todo está en el saco, ¿no? O sea, hay que reflexionar también sobre esa situación, recordando, bueno, el Día de la Mujer, próxima celebración. ¿Con qué claves importantes, no? Pilar, tú además también eres como Tere, una mujer que lleváis reivindicando estos derechos, no ahora precisamente, sino desde hace ya muchos años. Algo se ha evolucionado, pero hemos comentado en alguna otra ocasión que también ha habido una involución importante en los valores y en las situaciones, ¿no? Como todo lo que concierne a la violencia de género y a las denuncias. A ver, el tema es que la violencia de género ha sido una cosa muy ocultada porque siempre ha entrado dentro del ámbito de lo familiar y por lo tanto ha sido muy de la vida privada y no ha salido al público. Y además eran usos que se consideraban normales, si no hay más que ver las canciones, ¿no?, que hay por ahí, ¿no?, el darle palos que la consolaba y el si tú le das chistes, ¿no?, y tú no sabes por qué, ella ya sabe por qué la has zurrado, o sea, pues esas cosas tan tontas que además se toman como a cuento de risa, lo cual hace que esto esté como muy normalizado. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Pues lo que ha ocurrido en los últimos años es que esto ha ido saliendo a la luz, y ha ido saliendo a la luz como una lacra, que tiene que ver no solo con los asesinatos o con las muertes, 3 entre ayer y hoy, o sea, que es que en España 3 entre ayer y hoy, esto es una pasada. Entonces, que no tiene solo que ver con los asesinatos, que tiene que ver con cómo las mujeres somos consideradas como un objeto del que se puede usar, utilizar, tocar, abusar, como si nosotras no tuviéramos ni capacidad de decisión, nada, estamos a expensas, o tenemos que protegernos, o tenemos que ceder, o tenemos que protegernos, pero no se nos considera como sujetas de derechos y de la posibilidad y la capacidad de decir que no. Entonces esto ha ido cambiando, y en la medida en que ha ido cambiando, han ido saliendo a la luz cosas que son sangrantes y que lo que están diciendo es esto. Lo terrible del caso es que fíjate que el informe de ayer dice que 62 millones de mujeres europeas en algún momento han sufrido violencia de género. Y apunta además a determinados países muy especialmente. No, bueno, pero en definitiva, en definitiva da igual, todos. El problema, y ya lo dice el informe, hay países donde se declara más porque la gente tiene menos vergüenza de declararlo. Sí. Aquí todavía hay mucha vergüenza a reconocer que una es violentada, que una es violada, que una es... Todavía hay mucho de esto. Entonces, quería enlazar con eso una cosa importante. Yo creo que efectivamente que, por ejemplo, el Estado español está en un índice relativamente bajo ahí, pero yo creo que, como dice Pilar, una cuestión muy importante a que nos demos cuenta es aquí se ha trabajado mucho en los últimos años con este campo y hay unas leyes que podremos tener críticas y tal, pero que son importantísimas, cómo han hecho cambiar la percepción. Es decir, acordaros que hace 15 años, cuando hablamos del tema de violencia de género, era lo que decía Pilar, algo privado, oculto en la casa, no se podía socializar, no se podía plantear soluciones. Estos años han supuesto muchísima concienciación, sensibilización, y que las mujeres que la viven, que somos muchas, como se puede ver, puedas pensar, oiga, tengo derechos, puedo hacer cosas. Yo creo que esto, ¿por qué digo esto? Porque no podemos permitirnos ni un paso atrás en lo conseguido en estas materias. Yo quiero ser muy dura, y lo voy a ser, o sea, 62 millones, 13 millones en un año, 13 millones en un año de europeas. Esto es para que muchos hombres se planteen de verdad qué está ocurriendo y cómo quieren responder a este tema. Es decir,
de verdad activos contra este tipo de cuestiones y para que las instituciones y la clase política se tome este tema como debe ser. Hablamos de derechos humanos. No hay derecho, lo voy a recalcar, a que una mujer tenga que vivir su vida con miedo por el hecho de ser mujer. Esto hay que ponerle medidas serias. Por lo tanto, todos aquellos intentos de quitar dineros, etcétera, van contra poder hacer una vida más digna a las mujeres. Pues porque hay una cosa muy importante, la violencia es el fruto de la desigualdad. Claro, eso es así. Es decir, pero entre hombres y mujeres y en cualquier sitio, es decir, ¿dónde se da entre países la violencia? Entre los ricos y los pobres, entre los que tienen y los que no tienen. Ahí es donde surge la violencia, la desigualdad. Y en el tema de las mujeres y de los hombres, la violencia es fruto de la desigualdad. Por lo tanto, todos los dineros, las leyes, los programas que vayan a trabajar por la eliminación de la desigualdad, me da igual en educación, en los colegios, en la universidad, en los estudios, en la vida cotidiana. Todo lo que vaya va a repercutir en el descenso de la violencia, porque a mayor igualdad, menos violencia. Bueno, sin duda son claves importantes, ¿no? Que hay que repetir, en los medios de comunicación, que tenemos una labor muy importante en todo esto, en el mundo del cine, de la cultura, en la educación, pero ya desde edades muy tempranas, y en la familia, ¿no? Sí, es que el tema de avanzar hacia la igualdad es transversal, o sea, nos afecta a todo el mundo y efectivamente es en la familia, es en la escuela, es en la calle, es en los ayuntamientos que pueden hacer grandes cosas también, son los medios de comunicación, es absolutamente todo lo que puede hacer avanzar a la igualdad. Y yo ahí sí que creo que es importante que nos demos cuenta, cuando he nombrado esta famosa CEDAW, que en estos momentos el análisis ya que se ha hecho desde Navarra de ella es que se está incumpliendo en materia de violencia de género también cosas tan importantes como, es decir, no se están poniendo los centros de atención integral, no se están desarrollando, en estos momentos ya el servicio de atención jurídica ya no está garantizado para todas las mujeres. Esto es lo que digo, todo el mundo a una debemos de ir diciendo ni un paso atrás, porque hablamos de un fenómeno de verdad, derechos humanos, es una gravedad terrible. Y lo enlazo con lo que decía Pilar, en definitiva, derecho a decidir también, derecho a que las mujeres podamos decidir sobre nuestras vidas sin imposición violenta y tampoco sin imposición sobre si queremos o no traer hijos al mundo, etcétera, etcétera. Bueno, 62 millones de mujeres han sufrido violencia de género, es un dato que golpea y fuerte a mujeres y a hombres. Nos quedamos con ese terrible dato y con las valoraciones de dos mujeres que luchan por todas nosotras, que llevan mucho tiempo además luchando por la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. Pilar Boves, muchísimas gracias. A vosotras. Teresa, gracias por pasar este ratito de la tarde aquí en Me Importas Tú. Un placer, como siempre. Veros, por supuesto. Nosotros seguimos, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y luego tenemos más historias.